de los problemas más actuales y global que tenemos en el ecosistema de comunicaciones convergentes, digamos, es el manejo de datos. Por supuesto, eso se acumula en grandes organizaciones privadas, que son plataformas digitales de alcance global, como Google, Facebook, por ejemplo. También en grandes organizaciones estatales, el gobierno estadounidense, el gobierno chino, el gobierno ruso, pero también a escala modesta el gobierno argentino, todos los gobiernos, todos los estados, no solo los gobiernos. En los últimos años hemos vivido, y casi diría cada mes tenemos nuevos escándalos en relación a filtraciones, comercialización ilegal de datos personales que los usuarios dejamos en nuestra navegación como huellas, digamos, en las distintas plataformas. Quien más ha estado expuesto a estos escándalos es Facebook, que además empresa a la que los estados le han permitido expandirse comprando WhatsApp, que es hoy la red de comunicaciones personales más masiva en el planeta, al que más escándalos se le conocen por filtración, comercialización, no protección, cesión, etcétera, de datos de los usuarios, de cientos de millones de usuarios. Yo diría, desde la perspectiva del usuario, acá hay un problema que no tiene resolución hasta el momento, y es que no hay alternativa a no dejar datos, porque la propia naturaleza, que no es naturaleza, digamos, la propia arquitectura, mejor dicho, del ecosistema digital es una arquitectura que está basada en la extracción y en el procesamiento de los datos personales de sus usuarios. O sea, ese es su ADN, ¿cierto? Con algoritmos que son absolutamente opacos, con empresas que no son para nada transparentes, con estados que reproducen esa misma lógica. Lo que quiero decir es que los estados, lamentablemente, hasta ahora no tienen una diferencia grande respecto de esa ilegal y abusiva forma de gestión de los datos personales, y los usuarios no tenemos alternativa porque uno no puede irse de todos lados, porque no podría inscribir a los hijos a la escuela, porque no podría pedir un turno médico, porque no podría buscar trabajo o comprar o vender cosas, no podría buscar un alquiler de un departamento. Es decir, digamos, la opción de quedarte afuera del mundo digital es convertirte en una persona aislada del planeta. Hasta ahora en la Argentina tenemos una ley que data del año 2000, es muy vieja, es anacrónica, digamos, no porque haya estado mal concebida en ese momento, pero es una ley que obviamente fue concebida y sancionada antes de la creación de Facebook, o cuando Google no había comprado YouTube, por ejemplo, que es una de las redes sociales digitales más masivas también. Bueno, el gobierno de Macri mandó un proyecto al Congreso que no tiene esta exigencia del consentimiento explícito, informado. Por el contrario, brinda el atajo de un consentimiento tácito por parte de los ciudadanos, de los usuarios, y eso es muy peligroso, digamos, porque consentimiento tácito, como digo, en el uso que hacemos de las distintas plataformas y redes, lo hacemos sin leer términos y condiciones. El 99,9% de los habitantes no está en condiciones de entender el lenguaje críptico en el que están redactados expresamente para eludir, digamos, la información básica para los usuarios. Y ahí hay uno de los grandes problemas de la sociedad hoy y del futuro, digamos. Es un problema de cómo se protege una esfera clave de la identidad personal. Es una esfera, además, que es como fronteriza entre lo que es público y lo que es privado. Hay muchos servicios, muchas redes, muchas plataformas, muchas aplicaciones que están en esa frontera. Y bien, creo que es un desafío gigante para la Argentina y para el resto de los países, cómo afrontar esto.